Estamos aquí con Jimena Ogreve Rodríguez, quien es arquitecta por la UNAM y maestra por The Bartlett School of Architecture en Londres. De forma independiente y en colaboración, se ha dedicado al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos, a la investigación, la escritura y a proyectos alternativos que mezclan prácticas artísticas. Con más de 10 años de experiencia docente en distintas instituciones, hoy es profesora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y profesora e investigadora de la Universidad de Anáhuac de México. ¿Qué tal, Jimena? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Vamos a comenzar con una serie de preguntas rápidas de flashazo. Okay. Y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? ¿Recto o curvo? Curvo. ¿Derecha o izquierda? Derecha. ¿Liso o áspero? Áspero. ¿Frío o calor? Calor. ¿Sueño frustrado? ¿Sueño frustrado solito? O sea, como concepto, o sueño frustrado. Sueño frustrado, ¿a qué te lleva? Viajar más. Viajar más. ¿Con qué animal te identificas? Con ninguno. ¿Crees en Dios? No. AMLO. Prefiero no opinar. Paso. ¿Espeso o líquido? Líquido. ¿Gusto culposo? Todas las papitas existentes. ¿Comfort food? ¿Pizza? ¿Tabique o tabicón? Tabique. ¿Qué le dirías a tu yo de 15 años? Relájate. ¿Y qué te dirías 20 años en el futuro? Te lo dije. Si te tuvieras que quedar solo con un sentido, ¿cuál sería? La vista. Excelente. Bueno, vamos a empezar preguntándote cómo se ha adaptado o cómo ha cambiado tu percepción corporal a partir de la actividad del bordado. Pues yo creo que me ha hecho más consciente de mi postura al estar sentada. Como que yo estaba muy acostumbrada a trabajar en la computadora o tal vez escribiendo en el escritorio, pero implica movimientos diferentes. Y con el bordado como que tienes que sostener objetos que no pesan mucho, pero que después de un tiempo ya lo empiezas a sentir. Y como que las manos las usas mucho, se te empiezan a doblar, entumir los dedos, empiezas a encorvarte, como quieres ver siempre el detalle, entonces te vas jorobando. Claro. Y eso genera pues incomodidades en el cuerpo. Y yo creo que me ha hecho observar un poco más mi postura al estar sentada. Muy distinto a la actividad del dibujo, ¿no? Sí tiene otra... Y yo no he sido tanto de dibujar a mano, como que no ha sido un medio que para mí haya sido significativo. Pero sí la computadora, ¿no? El mouse y así. Y sí he escrito mucho a mano. Eso sí, que es, supongo que un tipo de dibujo. Y sí, es muy diferente porque tienes la superficie, ¿no? Tienes el soporte y con el bordado no siempre... Puedes tenerlo si usas una base, pero no siempre lo tienes. Claro. Entonces, al final sí hay algo como de caligráfico quizás, ¿no? En estas repeticiones. Sí. Okay. Sí, yo lo relaciono mucho con el yoga. He practicado yoga mucho tiempo. Y es como que al yoga le llaman meditación en movimiento, ¿no? Claro. Y siento que el bordado es un poco eso, que estás moviéndote muy sutilmente y entras en un ritmo de repetición que te permite divagar. Entonces tiene algo también de meditativo la actividad del bordado. Totalmente. Excelente. ¿Qué dirías que inspira en tu día a día la actividad del bordado? ¿Lo que el bordado inspira o lo que mi vida me inspira para el bordado? ¿Qué te parecen ambas? Okay. Pues yo creo que el bordado ha sido para mí como una inspiración para la suavidad. Como que yo soy muy, muy ansiosa y siempre estoy corriendo de un lado a otro. Y el bordado me ha permitido pues tener esos espacios como más tranquilos y suaves, incluso por el mismo material que es un poquito más suave, ¿no? Y también ha sido como una especie de postura crítica ante la arquitectura, ¿no? Claro. También como hacia este ritmo, yo lo llamo voraz, ¿no? Siempre que me preguntan. Y el bordado me ha permitido pues inspirarme para llevar otra manera de vida, yo creo, que no lo he logrado, pero siento que voy en ese camino. Y para el bordado, o sea, mi inspiración para el bordado, pues es mi cotidianidad. Claro. Lo que veo todo el tiempo. Yo veo arquitectura todo el tiempo sin parar. Entonces, eso es una inspiración. Pero también estoy empezando a explorar otro tipo de imaginarios,
pero que todos vienen de mi vida cotidiana. Como que yo voy por la calle y veo cosas que me llaman la atención y a partir de ahí quiero hacer cosas. Claro. Entonces el bordado es como un registro también, ¿no? Sí, como un registro de mi imaginario. Y tendrías, vamos a volver un poco a esta relación entre lo táctil y la actividad de bordar. ¿Tienes algún recuerdo donde lo táctil haya sido parte significativa de la experiencia del espacio? Sí, pues pensé en un par de ejemplos que no forzosamente es lo táctil en cuanto a lo que yo toco con mis manos, pero recordé una vez que estaba en Londres que fui a ver el pabellón de la Serpentine Gallery, que se pone ahí cada año, que diseñaron estos españoles El Gascano. Y recuerdo que se veía como un pabellón muy atractivo desde la vista porque era con unos plásticos tornasol que cambiaban con el movimiento, con la luz. Y aunque tal vez la forma no era tan atractiva, como que el material se veía pues, potente. Pero recuerdo que cuando fui... Era verano, esos días de verano londinense que son como 3, que todo el mundo está en la calle desnudo. Y hacía tanto calor que al entrar, como era de plástico, era insoportable estar ahí. Claro. ¿No? Entonces, tal vez no es que yo haya tocado el calor con las manos, pero toda mi piel la sentía como caliente, húmeda. Te acercabas a las paredes y irradiaban calor. Recuerdo al guía que traía un ventilador de estos portátiles como para poder sobrevivir. Y siento que pues es esa configuración espacial la que hacía que toda la piel sintiera ese calor. Y también pensé en es un cliché arquitectónico que seguro les dará risa. Fui a ver la capilla de Sumter, la Bruda Klaus, y pues yo había leído un montón y ya ven que Sumter tiene pues toda esta como corriente fenomenológica en su pensamiento. Y entonces pues como que quise vivir la experiencia al máximo, ¿no? Entonces recuerdo el camino de piedras, ¿no? Como irlo pisando, cómo cambiaban las piedras, o llegar y tocar la puerta, tocar el muro. O sea, como que sí tratar de vivir esta experiencia pues que él plantea, ¿no? A través del tacto. Y pues fue interesante. No es que hagamos eso cada vez que vamos a un lugar, pero fue interesante sí tratar de experimentarlo con el tacto, con la piel. Claro, porque es algo que además trasciende, ¿no? Desde la imagen, no lo puedes hacer. De esa manera. Lo puedes hacer. Claro. Tal vez el texto ayuda, ¿no? Porque si tú lees o sea, hay ensayos escritos sobre este edificio, te permite imaginar, ¿no? Como que las palabras te permiten imaginar lo que el autor tocó, pero hasta que no lo tocas, no tienes la experiencia completa. Claro. De alguna manera también ambas experiencias de las que me hablas te envuelven, ¿no? De cierta forma, te tocan, incluso de forma indirecta, ¿no? Por las temperaturas, ¿no? Y es bonito esto que dices que te tocan, porque al final lo que nos rodea a nosotros es nuestra piel, ¿no? Y lo que nos rodea al exterior es eso que te toca. Entonces, como una doble capa que pienso que es una experiencia pues bonita, una manera interesante de entenderlo. Claro. ¿Qué haces tú cuando tienes algún bloqueo creativo en el desarrollo de tu trabajo? Depende qué estoy desarrollando. Claro. Por ejemplo, con el bordado nunca he tenido un bloqueo creativo porque lo empecé como algo íntimo y personal que ha crecido, pero como que siempre he fluido ahí. Me da mucho bloqueo creativo en la escritura porque me tardo en encontrar lo que quiero decir. Claro. ¿No? Entonces ahí siento que me bloqueo. Y en la arquitectura me ha llegado a pasar en concursos, ¿no? Porque pues estás ahí como con las fechas apretadas y quieres proponer algo pues que vaya a ganar. Claro. Entonces ahí me ha pasado también. Y hago distintas cosas. Como que si no tengo prisa, me voy. O sea, me duermo, voy a caminar, como que genero una distancia, pues para ver si la cabeza fluye. También intento ver qué fue, o sea, qué es lo que está pasando que me da miedo, ¿no? O sea, ¿por qué estoy bloqueada? Es porque siento que me van a juzgar, siento que no me va a quedar bien, que no sé lo que quiero decir. Y bueno, yo practico el psicoanálisis y eso siempre me ayuda como a interiorizar pues mis miedos o mis preocupaciones como para tratar de entender por qué no estoy pudiendo trabajar, ¿no?
Y otra cosa que hago a veces es ver referencias o leer algo, como regresar a pues, cosas que me gustan o me interesan para ver si a través de eso puedo fluir. Pero cada caso es diferente, claro, ¿no? Como que voy ahí adaptándome. Lo que sí siempre hago es la distancia, como tomar un respiro, ¿no? Como para... Pues la mente tampoco va tan rápido, ¿no? Hay que darle su espacio. Entonces, pues eso. Excelente. ¿Podrías compartir una experiencia donde el sentido del tacto fuera fundamental para la creación de tu obra? Sí. Pues todo el bordado que hago tiene que ver con eso, ¿no? Porque pues sí es muy diferente dibujar un plano en AutoCAD y estar tocando el mouse que estar tocando una tela, ¿no? O que estar pues escogiendo el hilo que vas a usar. Entonces toda esa parte creo que está íntimamente relacionada. Y en proyectos arquitectónicos, creo que uno que fue interesante desde esa perspectiva fue la FICA, que hicimos en equipo varios, porque tuvimos muy en cuenta las inclemencias del clima para ese proyecto, ¿no? Como este sol intenso del Zócalo. Ahí se hacen unos remolinos de viento muy, muy rudos, entonces hay aire que pasa, la lluvia, y como que pensamos mucho en el resguardo del cuerpo y pues al final eso tiene que ver con lo táctil, ¿no? Excelente. Primero, bueno, ¿crees que se pueden transmitir emociones a través del tacto y cómo se pueden transmitir? Bueno, de entrada, si le haces una caricia a alguien, pues estás transmitiendo una emoción, ¿no? Puede ser amor, puede ser pasión, puede ser, no sé, también puede ser un golpe, ¿no? Y transmites enojo. Entonces, a través de ese tipo de tacto, sí. Y creo que al tocar objetos, tiene que ver con la memoria. Y la memoria, pues, genera emociones, ¿no? Te lleva emociones. Entonces, un poco esta cita súper trillada de Proust, ¿no? En Busca del tiempo perdido, donde alguien come una magdalena y lo hace recordar su historia, ¿no? ¿no? Entonces, creo que desde ahí, pues también, porque todos tenemos como cierta relación con materiales que nos hacen pensar en alguien más o con texturas que nos hacen pensar en algún recuerdo de hogar. O por ejemplo, si pensamos en una fogata, eso te genera ciertas sensaciones en la piel y pues la fogata tiene como esta connotación de lo cálido, ¿no? El hogar y así. Entonces creo que a través de la memoria y los recuerdos se puede. ¿Y tú crees que estos recuerdos, esta memoria influye en tu obra como recuerdos táctiles que se manifiesten en tu obra? No lo sé. Sí, puede ser algunas cosas. O sea, no sé si se manifiestan, pero sí están presentes. O sea, cuando bordo, sí tengo recuerdos. O sea, sí, el bordar me lleva a recuerdos de distintos tipos. Ya sea el recuerdo de un arquitecto, de un edificio, de mi madre, de mi hija, ¿no? Como la mente divaga, pues te hace recordar mucho. Pero no es que se manifieste hasta ahora, por lo menos. ¿Cómo crees que la experiencia áptica, es decir, esta experiencia de tocar, ¿no? De sentir, puede construir conexiones emocionales entre las personas y su entorno? Pues creo que por un lado, esto de la memoria, ¿no? O sea, al final uno tiene recuerdos propios, pero también está inmerso en un mundo cultural que tiene una historia. Y entonces creo que el tocar las cosas y el conectarte físicamente con algo, pues te hace moverte en ese lugar, ¿no? Como en esa construcción cultural que puede ser desde lo de la fogata que decíamos ahora hasta pues lo que simboliza un abrazo, ¿no? En el mundo o tocar la piel de alguien. Entonces, por ahí creo que sí se puede construir una emoción. Y también creo que el ambiente construido o el ambiente físico nos genera sensaciones. Y esas sensaciones yo creo que siempre llevan a una emoción, ¿no? Como, no sé, si estoy en un lugar con mucho frío,
eso que me provoca emocionalmente, ¿no? Como que hay algo ahí que incluso podría tener que ver con esto que está de moda ahora, que es la neuroarquitectura, ¿no? Cómo el ambiente afecta tu cerebro y químicamente qué reacciones tienes, ¿no? Claro. Sí. ¿Tú crees que existe esta dualidad entre lo táctil y lo visual en tu trabajo? ¿Crees que se expresan estas dos dimensiones como complementadas o quizás más en conflicto? Yo creo que depende del trabajo. O sea, por ejemplo, cuando yo hago un proyecto de arquitectura, que no he hecho muchos, pero cuando lo he hecho, yo siempre me imagino lo que va a pasar, ¿no? O trato de prever lo que va a pasar, como que si se trabaja con cierta textura, entonces se va a generar un reflejo de luz y la sombra, ¿no? Y todo eso tiene que ver con lo visual, pero también se construye un ambiente que sientes. Pero bueno, ese trabajo pues lo puedes comprobar hasta que se construye la arquitectura, ¿no? Y entonces creo que ahí entre la visualización con la imaginación, los dibujos y luego la realidad se hace como un compendio ahí de relaciones. Y creo que en el bordado, pues cuando yo bordo, toco, ¿no? Eso es un hecho. Toco y veo. Entonces, supongo que hay gente que borda que no ve. Pero yo todo el tiempo veo y veo si le atiné y si me salió bien y deshago el punto y regreso, ¿no? Pero al final el observador solo ve, no toca. Entonces creo que sí se complementan, pero también no desde todas las perspectivas, ¿no? Claro, súper. Sí. Hablando un poco de tu experiencia como en la docencia, ¿tienes alguna manera de guiar a tus alumnos para que expresen o encuentren una manera de sentir el mundo? No lo sé. Preguntarles a ellos, ¿no? Pues mira, algo que hago o que hacemos también cuando estoy en grupo es como tratar de impulsar la observación. Claro. O sea, no hay manera de conocer el mundo o de conocerte si no observas, ¿no? Si no observas cuidadosamente. Es distinto pasar la mirada que sentarte a observar, tanto a ti mismo, tus emociones, como al mundo. Entonces, sí tratamos de impulsar la observación, el conocimiento, la información, como para que tengas una base de dónde partir. Y ya que lograste ver algo, ya que lograste observar, pensar, bla, bla, pues tal vez analizar, o sea, tomarte el tiempo de entender lo que viste, de entender lo que estás sintiendo, lo que cierta cosa te provoca, ¿no? Como que sí dedicarle un tiempo a la reflexión crítica. Y después, ¿cómo puedes trabajar con eso, ¿no? Claro. Ya sea crear piezas en sí mismas como un dibujo con el que logres expresar, no sé, lo que sentiste al ir a un lugar, o un proyecto arquitectónico donde estás tratando de pues proponer una manera de vivir, ¿no? Entonces sí lo intentamos, pero es que la arquitectura es muy difícil, ¿no? Es una disciplina muy compleja que no solo es artística, no solo tiene que ver con las emociones, hay un montón de factores ahí que tal vez a veces entorpecen el proceso del autoconocimiento, ¿no? Porque de pronto tienes que estar viendo, yo qué sé, medidas, presupuestos, cosas más concretas que lo hacen una disciplina muy, muy compleja. Ahora empecé a dar clases en una maestría de bordado como técnica artística y pues hicieron la materia para mí, que es bordado arquitectónico, ¿no? Así se llama. Y creo que esa experiencia fue diferente porque yo les mostré mi manera de ver o una parte de mi manera de ver para que ellas, que eran puras mujeres, exploraran esa manera de ver, a ver si encontraban algo para ellas. Pero fue muy diferente porque es una maestría artística. Claro. ¿No? Y sí aunque la arquitectura se mueve en el mundo del arte también, es muy diferente la creación artística como una manera de mostrar lo que tú ves, de expresarte, que la arquitectura que de pronto tienes que ver cuánto te va a costar el metro cuadrado, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí creo que sí logré como darles la oportunidad de ver otra perspectiva. Y en arquitectura no siempre lo logramos. También hay mucha, pues es que requiere mucho trabajo. Claro. Mucho trabajo, ¿no? Y a veces no se le quiere entrar al trabajo.
Pero bueno, lo intento por lo menos. Vamos a volver un poco a cómo influye la textura y la sensación de los materiales en tu obra. ¿Qué me podrías decir al respecto? Yo creo que depende el tipo de obra que estoy haciendo. Porque cuando estoy diseñando un proyecto de arquitectura, como que trato de imaginar todos los posibles escenarios. Es imposible imaginar todos los posibles escenarios, pero trato de poner en palabras cómo me imagino que quiero que alguien se sienta al estar en un lugar, o cómo una textura puede influir en la experiencia de un lugar, o si la tocas, o si el sol se refleja, o si se genera una sombra. Entonces, creo que en esos proyectos es ese ejercicio de imaginar y después ver cómo eso que imaginé se puede materializar, ¿no? Y ya después, cuando ese lugar se habita, pues tú puedes ver si lo que imaginaste es o no es, ¿no? Cuando bordo, esto de la textura y la sensación, pues es muy, muy performático el bordado, ¿no? Entonces es tratar de elegir, por ejemplo, materiales que cuando los toco me gusta cómo se sienten, ¿no? No me gusta, por ejemplo, bordar en lana, porque la sensación de la lana a mí, en mi piel no me gusta. Entonces me gusta mucho bordar en algodón, en manta. Y dependiendo el soporte en el que estoy bordando, o sea, dependiendo si es manta o si es cuadrillé, que es esta tela para el punto de cruz, que además tiene más textura, pues trato de pensar qué texturas quiero generar. Y las texturas, pues desde mi perspectiva, son muy arquitectónicas porque tienen espacio, ¿no? Hay una tridimensionalidad. Y entonces, pues todo el tiempo estoy yendo y viniendo entre lo que estoy sintiendo, la textura que quiero lograr, si va a ser una textura gorda, si va a ser plana, si es muy, no sé, densa, abierta, etcétera. Y ya después, cuando termino el bordado, esa cosa de poder como recorrerlo con las manos y tocarlo y ver cómo las puntadas se sienten, si son regulares, si no son regulares. Y depende mucho el material, porque es distinto bordar con un hilo metalizado, tal vez, que es más áspero, o un hilo de algodón, o un hilo perlé que está como enrollado. Entonces creo que en el bordado está muy presente. Y luego, pues está el observador que también verá esas texturas y no sé cómo se reciben, ¿no? Y luego también cuando hago, por ejemplo, publicaciones, pues sí me importa pensar en el material de salida, ¿no? Porque pues prefiero 1000 veces un papel orgánico que se siente rico que algo pues, más glossy o así, ¿no? Porque al final cuando haces una publicación alguien la va a tomar. Y pues va a sentir ese material, va a sentir el peso de esa publicación. Entonces, aunque eso pues también depende de con qué impresor vas y cosas así, también me gusta pensarlo, ¿no? Esa sensación entre la textura del papel, la sensación de la impresión, etcétera. Entonces, pues creo que sí, aunque no es que teorice sobre ello, sí hay un interés constante entre entender qué texturas generan qué sensaciones, así en los distintos caminos que llevo. Sí. En ese sentido, dirías que es algo más difícil como de pensar, porque, por ejemplo, lo visual muchas veces lo podemos plasmar, ¿no? En una imagen, pero la textura no tiene esa imagen, ¿no? Quizás. Sí. Sí, o sí puedes representar una textura en una imagen, pero no la estás percibiendo como textura, porque cuando lo imprimes es plano, ¿no? Pues sí, no lo sé. Tal vez en la arquitectura, pues herramientas como el modelado 3D o las maquetas te ayudan a explorar un poco esa textura. Pero sí es un poco más difícil que solo hacer un render, ¿no? O sea, sí requiere de cierto, pues de pensarlo y de pensar que las texturas son importantes, porque tal vez no siempre te enseñan eso en la escuela, ¿no? Claro. Como qué textura te genera qué o qué textura te hace pensar en qué, ¿no? Y pues tal vez tiene que ver con la observación también, ¿no? Como tú qué observas en el mundo y
identificas en las distintas texturas qué te generan, así, ¿no? O qué te gusta. Como esto que yo digo de la tela, ¿no? Hay telas que no me gusta tocar y eso pues lo sé porque ya lo probé, ¿no? Claro. Entonces, pues sí creo que es interesante pensarlo, pero la vista siempre nos gana, ¿no? Uh-huh. Como que a veces si la textura te gusta visualmente, nunca piensas, la voy a ir a tocar a ver si también me gusta de otra manera. Sí, claro. Y que sería interesante hacerlo. Justo tiene como esta inmediatez, ¿no? Sí. Lo que puedes tocar. Sí. ¿Tú crees que esa dualidad precisamente entre visual y táctil está explorada en tu obra de alguna manera? Sí. Sí, también creo que depende de la salida, ¿no? Porque creo que yo sí, o sea, como no he hecho tantos proyectos de arquitectura, pienso que no he podido explorar del todo las texturas en la arquitectura, porque si tienes pues, menos de 10 proyectos construidos, no has podido poner en práctica como, no sé, yo qué sé, Mauricio Rocha y el tabique, o Mijares y el tabique, o el mismo Zumthor, ¿no? Creo que entre más oportunidades tienes de probar, pues más puedes entender si lo táctil y lo visual en tu trabajo se relacionan, ¿no? Claro. En donde sí siento que he explorado más por la inmediatez de tener las cosas y nada más hacerlo es en el bordado. Y ahí sí creo que se complementan. Bueno, de entrada yo no podría bordar si no viera, uh-huh. ¿no? O sea, yo sé que hay gente que teje, por ejemplo, y está viendo la tele sin ver uh-huh. el tejido. Yo eso no lo puedo hacer. Entonces sí, mi acción táctil tiene que ver con la visual. Y entonces ahí creo que se relacionan mucho y además al final estos bordados que hago, pues sí me gusta cómo se ven, ¿no? Entonces no podría negar que pues también se busca un resultado, digamos, estético, uh-huh. ¿no? Entonces sí creo que están relacionados. Pues lo mismo, por ejemplo, los mapas que hago, no sé si los han visto, estos mapas como para ir a recorrer la ciudad a través uh-huh. de la literatura, pues al final tú ves el mapa, pero la experiencia es física, uh-huh. ¿no? Entonces también ahí hay una relación entre lo visual y lo táctil, porque los recorridos en la ciudad los sientes con todo el cuerpo. Claro. ¿no? Y creo que también cuando escribo de arquitectura, por ejemplo, pues sí busco generar imágenes en la mente, ¿no? Que eso no es visual, pero es una manera de generar imágenes. Y sí, muchas veces trato de poner en palabras, pues, cosas que yo sentí en un lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas de lo táctil con palabras para generar imágenes en la cabeza, ¿no? Uh-huh. También creo que ahí hay algo interesante. Pero al final creo que tampoco son solo esos dos sentidos, ¿no? O sea, sí creo que, pues, la escucha, por ejemplo, uh-huh. está también presente en mucho de lo que hago. Por ejemplo, cuando bordo, tengo como una sensación del espacio, ¿no? Estoy escuchando lo que pasa por ahí o estoy escuchando música mientras bordo o a veces pongo algo en la tele, ¿no? Que ahí medio me acompaña. Entonces también está la escucha y el gusto tal vez menos. Solo Zumthor tiene estas albercas como con sabor, ¿no? Uh-huh. Pero el olfato también, ¿no? Entonces al final es una experiencia pues completa que se nos olvida, ¿no? Uh-huh. En la arquitectura pues nos guiamos mucho por lo visual y se nos olvida que la experiencia tiene que ver con todos estos sentidos. Claro. Para quienes los tenemos. Hay quien no, ¿no? Hay uh-huh. quien tiene que vivir pues solo con, no sé, 2, 3, 4, uh-huh. ¿no? Entonces, pues sí creo que en mi trabajo se relacionan de una u otra manera, según lo que estoy haciendo, aunque mucho termina siendo lo visual, ¿no? Claro. Sí. Al final dirías que la labor del arquitecto, la arquitecta sí tiene esta componente, ¿no? No es innegable. Sí, pues nos gana, ¿no? Es muy atractivo. Y creo que el mundo también va hacia eso, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no
editan sus fotos para que en redes se vean de una manera. O sea, el mundo creo que va hacia eso porque también es más rápido de consumir. Claro. Una imagen la ves en un segundo. Escuchar una música te toma más tiempo. Por comer algo también. No sé, como que siento que es mucho más inmediato. Pero eso creo que es un error porque la experiencia de la arquitectura es con todos los sentidos. O sea, sí está... Es raro, ¿no? Como que nos guiamos por la imagen, pero al final pues lo vivimos con todo, ¿no? Claro. Entonces, tal vez por eso también hay tan mala arquitectura, ¿no? Porque no se piensa desde todos los sentidos. Pero bueno, es un tema interesante y está muy bien que ustedes como estudiantes lo estén abordando, ¿no? Como para poder abrir la conversación de cómo quieren ustedes pues diseñar o explorar la arquitectura. Claro. Bueno, pues precisamente hablando de música, Jimena preparó una playlist para esta ocasión. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu playlist? Pues me pidieron 10 canciones que representaran algo de mi vida. Mandé 12, no sé cuántas van a incluir. Pues me costó mucho trabajo porque sí, la música ha estado en mi vida pues muy presente, pero como de distintas maneras y con distintos gustos, ¿no? Pues uno cambia tanto en la vida que no siempre escucha lo mismo. Y siempre cuando me preguntan ¿cuál es tu canción favorita? Siempre me ha costado trabajo. O sea, nunca puedo contestar ni canción ni grupo porque pues creo que la vida es muy cambiante. Pero pues traté de como elegir canciones que representen cosas importantes, entonces, por ejemplo, incluí Do You Realize de los Flaming Lips, porque cuando estaba embarazada de mi bebé nos hacían estos ultrasonidos 3D, no sé si los han visto. Pero salen como unos bebés todos deformes, aplastados por la panza. Pero la veíamos tan hermosa que esas 2 primeras líneas de la canción que dice que tienes la cara más hermosa del mundo, me hacía llorar porque yo la veía horrible, pero decía es hermosa, ¿no? Claro. Entonces ya cada vez que escucho esa canción me lleva a esa imagen. Y pues como ya es una parte tan importante de mi vida, pues incluí esa canción. Luego escogí otra que es La Vie en Rose, como se pronuncia en francés, de Edith Piaf, que era la canción que mi mamá escuchaba cuando preparaba el desayuno los fines de semana. Entonces cuando la escucho me transporta a mi casa de infancia y recuerdo el olor al desayuno y así, ¿no? Como que hablando de los sentidos, pues como que me transporta a ese momento que pues es muy preciado. También incluí una Paranoid Android de Radiohead, que pues en mi adolescencia Radiohead fue uno de los grupos como que siempre estuvieron presentes. Y OK Computer me voló la cabeza cuando salió. O sea, fue como que algo que nunca habíamos escuchado, ¿no? Y justo esta Navidad mi pareja me regaló el libro del que surge OK Computer y como que regresé, ¿no? Me volví a conectar con eso. Entonces por eso la incluí. ¿Qué más? Puse Pedro Navaja de Willy Colón y Rubén Blades porque la salsa me encanta bailar. Y siento que esa canción es muy particular. Bueno, su letra es increíble, ¿no? No sé si le han puesto atención, pero es un señor que mata a una prostituta, pero ella tiene una pistola y también lo mata. Entonces siento que es una especie de, no sé, resolución más o menos equilibrada. Pero además es una canción muy urbana. Se escucha Nueva York atrás. Entonces creo que habla de un momento muy particular de esa ciudad, de los latinoamericanos en Nueva York. Claro. Y pues la ciudad está presente con las ambulancias y así. Entonces me parece es una canción increíble. ¿Quieres que siga? Claro. Podría hablar de todas. Incluí Aguas de Marzo de Elis Regina. Porque mi papá, yo nunca viví con mi papá y él no estuvo muy presente en mi vida, pero algo que sí me compartió fue el gusto por el jazz
y por la música latinoamericana y por el arte. Entonces me gusta pensar en mi papá desde lo positivo y esa canción en particular me hace recordarlo bailando y pues como que en esos momentos que lo recuerdo así se borra todo lo demás. Entonces pues como que todo el jazz y lo que está alrededor del jazz me lleva a él, ¿no? Entonces por eso la puse. Puse Saoko de Rosalía, que cuando la primera vez que escuché a Rosalía fue con Bad Bunny en un reggaetón y yo no, el reggaetón no es lo mío. O sea, me gusta el ritmo porque pues es la base rítmica de muchísima música, pero las letras no puedo con ellas. Entonces como que odié a Rosalía y no entendía el fenómeno hasta que le di la oportunidad y me fascinó. Como que siento que es una música muy contemporánea, muy compleja, que las letras pues sí hablan de cosas importantes en cuanto a las mujeres, la vida, el encontrarse a sí mismas y así. Y me gusta mucho caminar con Saoko, como que tiene un ritmo muy intenso y cuando voy caminando por la ciudad con prisa, como que me lleva el ritmo. Me gusta. Ya no me acuerdo qué más puse. Puse Lean On, creo, de Major Lazer y Mo y alguien, no me acuerdo el otro nombre, que me parece muy bonita. Me recuerda a mi pareja porque nos gusta caminar por la banqueta. Entonces es como una oda a mi relación. Y creo que puse el LCD Sound System porque en vivo me parecen magníficos. Y puse Azul Casi Morado de Santa Sabina para recordar el rock en tu idioma de mi adolescencia. Claro. Y como que Azul Casi Morado me parece una imagen súper potente, ¿no? En cuanto escuchas las 3 palabras, ves el color, ¿no? Eso me gusta mucho. Y ya no sé qué otra, no me acuerdo, pero pues son como momentos importantes en mi vida o cosas que me influenciaron. Sí, estuvo padre el ejercicio, me costó mucho trabajo. Empecé a escuchar canciones, no sé, que recordé de pronto. Por ejemplo, volví a escuchar Mal Bicho de los Fabulosos Cadillacs. Qué buena canción es muy actual. Pero ya había puesto la salsa de Willy Colón, entonces no la puse. Pero sí, fue un viaje interesante por los recuerdos musicales. ¿Cómo dirías que el andar con los pies conforma completa la experiencia áptica, ¿no? Las dimensiones, las escalas, los trayectos. ¿Qué papel juegan estas otras partes del cuerpo, ¿no? En la experiencia? Bueno, es que caminar es magnífico, ¿no? Es mi movimiento favorito, es mi ejercicio favorito. Yo creo que pues el caminar, ya sea que camines por la ciudad o que camines por la playa, el bosque, te lleva por una serie de ambientes, ¿no? Y esos ambientes pues se perciben con todos los sentidos. Sin embargo, hay algo en los pies, ¿no? O sea, estés descalzo o estés con zapatos o con calcetines o con pantuflas, es una experiencia diferente lo que vas sintiendo. Y al final, ese movimiento de los pies es lo que primero sientes, ¿no? Porque es la parte del cuerpo que primero mueves y la que te va llevando, ¿no? Y pues es muy importante poner atención en qué sientes en los pies, porque si tienes una piedrita o si tu pie está lastimado o si tu calcetín no sé qué, ¿no? Como que hay toda una cosa ahí del cuerpo interesante. Y siento que es muy, muy poderoso el pie en ese andar, ¿no? Y cuando vas caminando, pues vas sintiendo cosas con tu cuerpo. Es difícil a veces separar los sentidos, ¿no? Porque si tú caminas por la ciudad, pues vas a sentir algo en tu piel. Puede que haya viento, puede que no haya, puede que choques con algo, puede que te llegue una brisa o las gotas de alguien que está regando las plantas en el balcón, ¿no? Como que vas sintiendo cosas con la piel, pero también vas escuchando y vas oliendo y a veces vas comiendo también, ¿no? Entonces creo que al final ese andar, o sea, lo hermoso del andar es lo que vas percibiendo cuando andas.
que a la vez se relaciona con lo que va pasando en tu cabeza, porque a veces caminas sin ver, ¿no? Y solo estás pensando y como que no te das cuenta de lo que te rodea, pero a veces lo que te rodea hace que pienses en algo. Entonces, como que es una acción que te activa todos los sentidos y tal vez no ponemos tanta atención en el tacto cuando caminamos, pero ahí está, ¿no? Desde la ropa que traes, si está cómoda, si te da calor, si no. Sí, no sé, creo que sí lo táctil está presente siempre en el andar y pues en relación con los otros sentidos, ¿no? Pero es muy, no sé, es muy bonito. Si pones atención, creo que es muy bonito lo que la piel te va diciendo del entorno. Bueno, pues acaban de escuchar a Jimena Ogreve. Jimena, te damos mucho las gracias por asistir a nuestro podcast. Vamos a poner sus redes y sus contactos para que puedan seguirla. Jimena, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Bonito día.